El sol se ocultaba lentamente tras las colinas de la Toscana, coloreando el cielo con tonos dorados y púrpuras. En lo alto de una de estas colinas se alzaba una vieja casa de piedra rodeada de viñedos y olivares. Parecía la personificación del sueño italiano, un lugar donde el tiempo se ralentizaba y la vida fluía en paz y tranquilidad. Pero detrás de sus gruesos muros se desarrollaba una historia diferente. Julia estaba junto a la ventana, mirando la puesta de sol y frotándose distraídamente el anillo de boda en el dedo. Tenía 32 años y se había casado con Martin hacía 5, después de mudarse a esta casa desde su Florencia natal. En aquel momento pensó que había encontrado la verdadera felicidad, un marido que la quería, una casa preciosa y una nueva familia. Ahora, cada noche esperaba con temor el regreso de su suegra Aurora, sabiendo que otro escándalo era inevitable. «Julia, ¿has visto mi blusa roja?» Llegó la voz de Martin desde el dormitorio. «Creo que está en el armario, a la izquierda», respondió Julia, sin apartar los ojos de la ventana. Martin entró en la habitación abrochándose la camisa. Tenía 35 años, y los años pasados bajo el mismo techo que su madre y su esposa le habían dejado profundas arrugas de preocupación en el rostro. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose a Julia y pasándole el brazo por los hombros. Julia sonrió débilmente, volviéndose hacia su marido. «Sí, solo pensaba en ello. ¿Crees que esta noche será una noche tranquila?» Martin suspiró con la mirada ensombrecida. «Espero que sí. Mamá prometió que intentaría...» Su conversación fue interrumpida por el sonido de la puerta principal abriéndose. Julia y Martin se miraron, con tensión y esperanza en los ojos al mismo tiempo. «¡Martin! ¡Julia! ¿Dónde estás?», llegó la voz fuerte y un poco arrastrada de Aurora. «Estamos arriba, mamá. Bajamos enseguida», respondió Martin, lanzando a Julia una mirada de disculpa. Bajaron al salón, donde les esperaba Aurora, una mujer de unos 60 años, antaño hermosa, pero ahora con el rostro marcado por las huellas de años de abuso de alcohol. Estaba sentada en su sillón favorito, con un vaso de vino tinto en la mano. «Ah, ahí estás», dijo Aurora, mirando atentamente a Julia. «Pensé que tal vez habías decidido escaparte mientras yo estaba fuera». Julia sintió que Martin se tensaba a su lado. «Mamá, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Estábamos arriba?» Aurora agitó la mano, casi derramando su vino. «Sí, por supuesto. Julia, querida, ¿no has hecho la cena? Estoy muy cansada después del paseo». Julia respiró hondo, intentando mantener la calma. «Por supuesto, Aurora. Estaba a punto de empezar. ¿Qué te apetece?» «Oh, no te molestes», respondió Aurora con sarcasmo. «Sé lo difícil que es para ti cuidar de nuestra familia. ¿Por qué no pedimos una pizza?» Martin trató de aligerar el ambiente. «Mamá, Julia lleva todo el día trabajando en la traducción. ¿Por qué no cocino algo sencillo?» Aurora resopló. «Claro, protege a tu mujer. Solo soy una vieja enferma que no entiende nada». Julia sintió que una sensación familiar de desesperación crecía en su interior. Recordó la primera vez que había cruzado el umbral de esta casa, 5 años atrás. Entonces, Aurora la había recibido con los brazos abiertos, llamándola la hija que siempre había soñado. El primer año estuvo lleno de cenas familiares, conversaciones divertidas y planes para el futuro. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Al principio fueron los ocasionales arrebatos de irritación, que Aurora confundía con fatiga o dolores de cabeza. Luego Julia empezó a notar botellas de vino vacías escondidas en los lugares más insospechados. Y entonces empezaron los escándalos, gratuitos, violentos, que dejaban tras de sí amargura y desconcierto. «Voy a hacer pasta», dijo Julia, dirigiéndose a la cocina. Martin la siguió, dejando a Aurora en el salón. «Lo siento», susurró, ayudando a Julia a sacar la compra de la nevera. «Hablaré con ella mañana, lo prometo». Julia asintió sin levantar la vista. Había oído esa promesa cientos de veces, pero nada había cambiado. Mientras preparaba la cena, sus pensamientos la llevaron atrás en el tiempo, a la primera vez que conoció a Martin. Fue en una bodega de la familia de Aurora. Julia, que trabajaba como traductora, había viajado hasta allí con un grupo de turistas. Martin le enseñó el proceso de elaboración del vino con tanto entusiasmo que Julia no podía apartar los ojos de él. Tras la visita, la invitó a una copa de vino y charlaron hasta el atardecer,
Su romance no tardó en desarrollarse. 6 meses después, Martin le propuso matrimonio en el mismo viñedo donde se conocieron. Julia estaba encantada, esperando la nueva vida en la Toscana con la que siempre había soñado. Aurora parecía la futura suegra perfecta, cariñosa, comprensiva y dispuesta a acoger a Julia en la familia. Le había ayudado con los preparativos de la boda, le había aconsejado sobre cómo instalar su habitación en la casa familiar y había hecho planes sobre cómo llevarían la bodega juntas. ¿En qué estás pensando? La voz de Martin sacó a Julia de sus recuerdos. En nuestra boda, respondió con una sonrisa triste. ¿Recuerdas lo feliz que estaba mamá entonces? Martin abrazó a su mujer y hundió la nariz en su pelo. Lo recuerdo. Te quiere de verdad, Julia. Es solo que esta adicción la ha cambiado. Julia quiso replicar algo, pero en ese momento Aurora irrumpió en la cocina. «¡Ah, ahí estás!», exclamó balanceándose. «¿Te escondes de mí? ¿Haciendo planes para mandarme a una residencia?» «Mamá, ¿de qué estás hablando?» Martin se apartó de Julia, girándose para mirar a su madre. «Solo estamos haciendo la cena». «No me mientas». Aurora levantó la voz, con los ojos brillantes por el vino que había bebido. «¡Puedo verlo todo! Estás susurrando a mis espaldas. ¿Crees que no me doy cuenta de esas miradas?» Julia sintió que todo en su interior se apretaba. Sabía que otro escándalo estaba a punto de estallar y no había forma de evitarlo. «Aurora, por favor», comenzó suavemente. «Vamos a cenar juntos. He preparado tu pasta favorita». «¿Mi favorita?» Aurora rió amargamente. «Eso ni siquiera lo sabes. No sabes nada de mí y no quieres saberlo. Solo estás esperando a que me muera para apoderarte de esta casa, de mi bodega». Martin intentó abrazar a su madre, pero ella lo apartó. «Y a ti, mi propio hijo, elegiste a esta extraña, en vez de a tu propia madre. Mamá, basta». La voz de Martin sonaba desesperada. «Nadie quiere hacerte daño. Te queremos». Pero Aurora ya no escuchaba. Agarró el plato con la pasta que acababa de hacer y lo tiró al suelo. La porcelana se hizo añicos, esparciendo comida por toda la cocina. «Eso es lo que pienso de tu amor», gritó y salió tambaleándose de la cocina. Julia y Martin se quedaron de pie entre las astillas y la comida esparcida. Un pesado silencio flotaba en el aire, solo roto por los sollozos ahogados de Aurora desde el salón. «Yo lo limpiaré», dijo Julia en voz baja, agachándose para recoger los fragmentos. Martin se sentó a su lado y le retiró las manos con suavidad. «No, lo haré yo misma. Lo siento, Julia, siento todo esto». Miró a su marido, viendo en sus ojos el mismo dolor y cansancio que sentía ella misma. «Martin, no podemos seguir viviendo así. Hay que hacer algo». Él asintió, recogiendo los fragmentos en un recogedor. «Lo sé. Hablaré con ella mañana. Encontraremos una buena clínica, lo prometo». Había pasado una semana desde el incidente en la cocina, pero la tensión en la casa no había hecho más que crecer. Julia se despertaba cada mañana con una pesadez en el pecho, sin saber qué le depararía el nuevo día. Intentaba concentrarse en su trabajo de traductora, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los problemas de su familia. Martin, fiel a su palabra, había intentado hablar con su madre al día siguiente del escándalo. Julia lo recordaba bajando a la cocina después de aquella conversación, con aspecto aún más agotado que de costumbre. «¿Y bien?», preguntó, tendiéndole una taza de café a su marido. Martin negó con la cabeza. «Ella niega tener un problema. Dice que exageramos y que solo está disfrutando de la vida». Julia suspiró. «¿Y ahora qué?». «No lo sé», respondió Martin con sinceridad. «Pero ya se nos ocurrirá algo. Lo haremos». Ahora, una semana después, la situación no había hecho más que empeorar. Aurora comenzó a beber aún más, comenzando tan temprano como por la mañana. Vagaba por la casa, murmurando para sí misma y lanzando miradas acusadoras a Julia y Martin. Aquella tarde, Julia estaba trabajando en una traducción urgente en su pequeño despacho del primer piso. Podía oír a Aurora hablando en voz alta consigo misma en el piso de abajo, levantando la voz de vez en cuando. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe, y Aurora apareció en el umbral, con una botella de vino casi vacía en la mano. «¡Ah, ahí estás!», exclamó, entrando tambaleándose. «¿Escondiéndote de mí en mi propia casa?». Julia se levantó lentamente de la mesa, intentando hablar con calma. «Aurora, no me estoy escondiendo. Estoy trabajando en una traducción importante. ¿Ha pasado algo?».
sucedió? Aurora rió amargamente. Me has robado a mi hijo. Eso es lo que ha pasado. Destruiste nuestra familia. Aurora, por favor. Julia se adelantó tendiéndole la mano. Hablemos con calma. Quiero a Martin y te respeto. Nunca quise... Mientes, gritó Aurora apartando la mano de Julia. Finges ser amable, pero puedo ver a través de ti. ¿No ves la hora de echarme de mi propia casa? En ese momento Martin entró corriendo en la habitación, atraído por los gritos. ¿Qué está pasando aquí? Mamá, por favor, cálmate. Aurora se volvió hacia su hijo, con los ojos brillantes de lágrimas y rabia. Y tú, elegiste a esta desconocida antes que a tu propia madre, después de todo lo que he hecho por ti. Martín se acercó cautelosamente a su madre. Mamá, nadie eligió a nadie. Todos somos una familia. Por favor, bajemos y hablemos con calma. Pero Aurora no escuchaba. Lanzó la botella vacía contra la pared, donde se hizo añicos, regando el suelo de fragmentos. Eso es lo que pienso de vuestra familia. Los dos me habéis traicionado. Con esas palabras salió corriendo de la habitación, dejando a Julia y Martin mirándose el uno al otro en estado de shock. Julia fue la primera en romper el silencio. Martin, esto no puede seguir así. Se está volviendo peligroso. Martin asintió, su rostro pálido y demacrado. Lo sé, Ia. Buscaré clínicas mañana. Quizá podamos convencerla para que vaya a rehabilitación. Julia abrazó a su marido, sintiéndole estremecerse. Lo conseguiremos. Juntos. A la mañana siguiente, Julia se despertó con el ruido de cristales rompiéndose. Se vistió rápidamente y bajó las escaleras, encontrando a Aurora en la cocina, rodeada de fragmentos de botellas rotas. ¡Aurora!, exclamó Julia. ¿Estás bien? ¿No te habrás cortado? Su suegra la miró con gesto turbio. Ah, eres tú. ¿Has venido a ver mi humillación? ¿Te diviertes? Julia se acercó con cautela, intentando no pisar las astillas. No, no te has cortado. Estoy preocupada por ti. Déjame ayudarte a salir de aquí y limpiar todo esto. Pero Aurora le apartó la mano. No me toques. No tienes derecho a estar en esta casa. Esta es mi casa, mi hijo, mi vida. En ese momento, Martín entró corriendo en la cocina, atraído por el ruido. Al ver lo que ocurría, se puso pálido. Mamá, ¿qué haces? Podrías haberte hecho daño. ¿Qué te importa?, le replicó Aurora. Elegiste a esta mujer antes que a mí. Martín se acercó cautelosamente a su madre. Mamá, por favor, déjame ayudarte a salir de aquí y luego lo hablamos. Pero Aurora no se movió de su asiento, continuando murmurando acusaciones. Julia y Martín se miraron sin saber qué hacer. Finalmente, consiguieron persuadir a Aurora para que saliera de la cocina y se instalara en el salón. Mientras Martín intentaba calmar a su madre, Julia limpiaba las astillas de la cocina, sintiendo que la desesperación iba creciendo en su interior. Cuando terminó de limpiar y entró en el salón, Aurora ya estaba dormida en el sofá, y Martín estaba sentado a su lado, con la cabeza hundida entre los brazos. ¿Cómo está?, preguntó Julia en voz baja. Martín la miró cansado. Dormida. Julia, no sé qué hacer. Se niega a reconocer el problema y no quiere oír hablar de tratamiento. Julia se sentó junto a su marido y le cogió la mano. No podemos seguir viviendo así, Martín. Nos está destruyendo a todos. Lo sé, susurró él. Pero es mi madre. No puedo darle la espalda. Nadie te está pidiendo que le des la espalda, dijo Julia suavemente. Pero tenemos que hacer algo al respecto. Por su propio bien. Martín asintió, apretando la mano de su mujer. Tienes razón. Ia, hoy hablaré con el médico. Quizá él pueda aconsejarnos sobre cómo debemos proceder. Julia se apretó contra su marido, sintiendo los latidos de su corazón. Quería a Martín con toda su alma y sabía lo duro que era para él ver a su madre en ese estado. Pero al mismo tiempo no podía librarse de la idea de que su propia vida, su futuro, estaba en peligro. Aquella noche, cuando Aurora por fin despertó, intentaron volver a hablar con ella. Martín le habló de su conversación con el médico, de las opciones de tratamiento, de cómo podían colaborar todos para solucionar el problema. Pero Aurora se limitó a desentenderse. Estáis conspirando contra mí. Quieres encerrarme para apoderarte de mi casa, de mi bodega. Mamá, eso no es verdad, intentó convencerla Martín.
Te queremos y queremos ayudarte. ¿Quereros? Aurora sonrió con amargura. Si me quisierais, no me atormentaríais con esta charla. Dejadme en paz. Con estas palabras se levantó y se tambaleó hacia el bar. Julia y Martin intercambiaron miradas de impotencia, dándose cuenta de que el día no había traído ningún progreso. Ya entrada la noche, tumbada en la cama, Julia susurró: «Martin, tengo miedo. Miedo por nosotros, por tu madre, por nuestro futuro». Martin la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza. «Yo también tengo miedo, mi amor, pero lo superaremos. Tenemos que salir adelante». Julia cerró los ojos, intentando creer las palabras de su marido, pero una voz interior le susurraba que lo peor estaba por llegar y que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La mañana fue sorprendentemente tranquila. Julia se despertó con la luz del sol entrando por las cortinas, y por un momento le pareció que todos los problemas de los últimos meses habían sido un mal sueño, pero la realidad no tardó en imponerse cuando oyó voces apagadas en el piso de abajo. Cuando bajó a la cocina, Julia vio a Martin preparando el desayuno. Aurora estaba sentada a la mesa, con un aspecto desacostumbradamente sobrio y sereno. «Buenos días», dijo Julia con cautela. Aurora levantó la vista y, para sorpresa de Julia, sonrió débilmente. «Buenos días, querida. Martín nos está preparando una fritata. ¿Recuerdas cuánto te gustaba cuando te mudaste con nosotros?» Julia se quedó helada, sin saber cómo reaccionar ante aquel cambio repentino. Miró a Martin, que asintió débilmente, instándola a seguirle la corriente. «Sí, claro que me acuerdo», respondió Julia, tomando asiento en la mesa. «Fue uno de los primeros platos que me enseñaste a cocinar a la italiana». Aurora asintió, con la mirada nublada por los recuerdos. «¿Eras tan buena alumna? ¿Recuerdas cuando recogíamos tomates juntas en el huerto para la salsa?» Julia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Los primeros meses después de la boda habían estado llenos de momentos así: cocinar juntos, pasear por los viñedos, largas conversaciones con una copa de vino. ¿Cuándo empezaron a derrumbarse las cosas? «Lo recuerdo», respondió en voz baja. «Fue una época maravillosa». Martin puso una sartén humeante de fritata sobre la mesa y se sentó a su lado. «Quizá deberíamos retomar esta tradición. ¿Cocinar juntos los fines de semana?» Aurora miró pensativamente a su hijo y luego a Julia. «Tal vez. Eso estaría bien». El desayuno transcurrió en un ambiente relativamente relajado. Hablaron del tiempo, de las últimas noticias de la ciudad, evitando cuidadosamente mencionar los problemas de los últimos meses. Cuando los platos estuvieron vacíos, Aurora cogió de repente la mano de Julia. «Lo siento, querida», dijo en voz baja. «Sé que últimamente he estado insoportable». Julia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Aurora, no pasa nada. Somos una familia. Lo superaremos juntos». Martín puso la mano en el hombro de su madre. «Mamá, te queremos y queremos ayudar. ¿Nos dejas?» Aurora cerró los ojos un momento, respirando hondo. «Ia, lo intentaré. De verdad que lo intentaré». Ese momento pareció ser un punto de inflexión. En los días siguientes el ambiente en la casa mejoró notablemente. Aurora intentó controlar su consumo de alcohol, aunque Julia y Martín se dieron cuenta de lo difícil que le resultaba hacerlo. Pasaban más tiempo juntos, paseando por los viñedos, cocinando cenas familiares, incluso empezaron a planear una pequeña reforma del salón. Una noche, cuando Aurora ya se había acostado, Julia y Martín estaban sentados en la terraza, disfrutando de la cálida tarde toscana. «¿Crees que podremos hacerlo?», preguntó Julia en voz baja, mirando al cielo estrellado. Martín abrazó más fuerte a su mujer. «Eso espero. Mamá se está esforzando mucho. Quizá deberíamos sugerirle que vea a un especialista, ahora que está más dispuesta a hablar». Julia asintió. «Eso estaría bien, pero vayamos despacio. Dejemos que se haga a la idea de que estamos de su lado». Al día siguiente, Julia decidió dar el primer paso hacia una reconciliación más profunda con su suegra. Encontró a Aurora en el jardín cuidando los rosales. «Aurora, tengo una idea», empezó Julia. «¿Recuerdas que una vez prometiste enseñarme a hacer limoncello de verdad con tu receta familiar? ¿Qué tal si lo hacemos hoy?» Los ojos de Aurora se iluminaron. «Oh, querida, ¿de verdad quieres hacerlo? Es una idea maravillosa. Recojamos unos limones y empecemos enseguida».
Pasaron la tarde en la cocina haciendo licor aromatizado. Aurora contaba historias sobre cómo su abuela le había enseñado esta receta, cómo hacían limoncello para todas las fiestas familiares. Julia escuchaba atentamente, hacía preguntas y tomaba notas. Por la noche, cuando Martín volvió del trabajo, encontró a su mujer y a su madre riéndose de alguna vieja historia familiar. Su corazón se llenó de esperanza. Tal vez podrían arreglar las cosas. Sin embargo, a pesar de las mejoras visibles, Julia y Martín se dieron cuenta de que el problema de Aurora con la bebida no iba a ninguna parte. Notaron cómo le temblaban las manos por las mañanas, cómo lanzaba miradas furtivas a la barra del salón. Pero intentaron ser pacientes, apoyándola en cada paso hacia la recuperación. Una semana después de la terapia con limoncello, Martín decidió hablar a solas con su madre. La encontró en su estudio ordenando viejos álbumes de fotos. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?», empezó con cautela. Aurora levantó la vista del álbum. «Por supuesto, hijo. ¿Te pasa algo?». Martín tomó asiento a su lado. «No, no pasa nada. Es que quería decirte lo orgulloso que estoy de ti. Veo lo mucho que te esfuerzas y significa mucho para mí». Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas. «Oh, Martín, sé que os he causado mucho dolor a Julia y a ti. Estoy tan avergonzada de ello». «Mamá, todos cometemos errores», dijo Martín suavemente. «Lo importante es que estemos dispuestos a enmendarlos. Me preguntaba, ¿tal vez considerarías hablar con alguien? ¿Un profesional que pudiera ayudarte?». Aurora se tensó un momento, pero luego asintió lentamente. «Ya. Lo pensaré, ¿vale? Dame un poco de tiempo». Martín rodeó a su madre con el brazo, sintiéndola temblar entre sus brazos. «Por supuesto, mamá. No tenemos prisa por ir a ninguna parte. Estamos contigo pase lo que pase». Esa noche, cuando Martín le contó a Julia la conversación con su madre, ambos sintieron un rayo de esperanza. ¿Podría ser que lo peor hubiera pasado de verdad? Pero el destino los estaba preparando para un nuevo desafío. Al día siguiente llegó la noticia de la muerte de un viejo amigo de la familia, propietario de una bodega vecina. Aurora quedó profundamente conmocionada por la noticia. «Tenemos que ir al funeral», dijo con voz temblorosa. «Giovanni era un hombre tan bueno». Julia y Martín se miraron, dándose cuenta de que aquel acontecimiento podía poner a prueba el delicado equilibrio que habían logrado alcanzar. Un funeral significaba estrés, recuerdos e, inevitablemente, alcohol. «Iremos contigo, mamá», dijo Martín. «Estaremos a tu lado». Aurora asintió, con la mirada ausente. «Sí, de acuerdo. Gracias, niños». Mientras Aurora se iba a su habitación, Julia le dijo en voz baja a Martín: «Tenemos que tener mucho cuidado. Podría ser demasiado para ella». Martín asintió, con el rostro tenso. «Lo sé, pero no podemos prohibirle que vaya. Giovanni ha sido su amigo durante años». «Claro que no podemos», convino Julia. «Solo tenemos que estar a su lado y apoyarla». No sabían que el funeral que se avecinaba sería un punto de inflexión en su historia, una prueba que determinaría el futuro de su familia. Pero estaban decididos a afrontar la prueba juntos, con la esperanza de que su amor y su apoyo ayudaran a Aurora a superar este difícil momento. El día del funeral de Giovanni estaba nublado, como si la propia naturaleza estuviera de luto con el pueblo toscano. Julia, Martín y Aurora condujeron en silencio hasta la antigua iglesia donde tendría lugar la ceremonia. Aurora estaba sentada en el asiento trasero, con los ojos fijos en la ventanilla y las manos frotando nerviosamente su pañuelo negro. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó Martín, mirando por el retrovisor. Aurora sonrió débilmente. «Estaré bien, cariño. No te preocupes». Julia extendió la mano y apretó la de su suegra. «Estamos aquí para ti, Aurora. Todo va a salir bien». La ceremonia fue conmovedora y triste. Giovanni era un miembro respetado de la comunidad, y la iglesia estaba llena de gente que había venido a presentarle sus últimos respetos. Aurora se mantuvo firme, enjugándose solo de vez en cuando las lágrimas con su pañuelo de encaje. Después de la misa, todos se dirigieron al cementerio. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, Aurora sollozaba suavemente, y Martín abrazó a su madre con fuerza por los hombros. Julia permanecía a su lado, dispuesta a apoyar en cualquier momento. La verdadera prueba comenzó en el velatorio, que se celebró en casa de la familia de Giovanni. Como era de esperar, el vino corría a raudales. No solo era un homenaje al viticultor fallecido,
sino también una forma que tenían muchos de sobrellevar el dolor. Julia se dio cuenta de que Aurora miraba nerviosa las copas de vino que servían los camareros. Intentó distraer a su suegra con una conversación. «Aurora, ¿podrías contarme cómo conociste a Giovanni? He oído que sois amigos desde hace años». Aurora asintió, pero su mirada seguía fija en su copa. «Sí, nosotros. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. Nuestras familias tenían viñedos vecinos. Giovanni era siempre tan alegre, lleno de ideas». En ese momento se les acercó un camarero con una bandeja. Aurora guardó silencio durante media palabra, y su mano se llevó la copa casi involuntariamente. «Aurora», dijo Julia en voz baja, «¿quizás sería mejor que tomaras agua?» Pero ya era demasiado tarde. Aurora cogió el vaso y se bebió su contenido de un trago. «Debo honrar a una vieja amiga», dijo, y había una nota familiar de desafío en su voz. Julia miró impotente a Martín, que hablaba con alguien al otro lado de la sala. Él se percató de su mirada y se apresuró a acercarse a ellos. «Mamá, ¿va todo bien?», preguntó acercándose. Aurora ya tenía un segundo vaso en la mano. «Claro que sí, cariño. Solo estoy recordando a Giovanni. Ya sabes, él siempre decía que la vida es demasiado corta para beber mal vino». Martín y Julia intercambiaron miradas ansiosas. Se daban cuenta de que la situación se les estaba yendo de las manos, pero no sabían cómo detener a Aurora sin montar una escena en el funeral. Las horas siguientes pasaron como un borrón. Aurora seguía bebiendo, cada vez más bulliciosa y emocionada. Contaba historias sobre Giovanni, riendo o llorando. Julia y Martín intentaron limitar su acceso al alcohol, pero en una casa llena de gente afligida con vasos en las manos, era casi imposible. A última hora de la tarde estaba claro que era hora de irse. Martín se acercó a su madre, que charlaba animadamente con la viuda de Giovanni. «Mamá, es hora de que nos vayamos a casa», dijo en voz baja. Aurora miró a su hijo con gesto turbio. «¿Ya? Pero si no hemos terminado de recordar a Giovanni. María, diles que no podemos irnos tan pronto». La viuda de Giovanni, con aspecto demacrado, sonrió débilmente. «Está bien, Aurora, es tarde, necesitas descansar». Con gran dificultad, Martín y Julia consiguieron meter a Aurora en el coche. Durante todo el camino lloraba o intentaba cantar las viejas canciones italianas que solían cantar con Giovanni. Cuando por fin llegaron a casa, Aurora ya estaba en ese estado en el que el alcohol empieza a convertir la tristeza en agresividad. «¡Vosotros!», gritó cuando Martín y Julia intentaron ayudarla a salir del coche. «Habéis arruinado la despedida de mi mejor amiga. No me habéis dejado recordarle como es debido». «Mamá, por favor», suplicó Martín. «Vamos dentro. Necesitas descansar». Pero Aurora le apartó la mano. «No me digas lo que tengo que hacer en mi propia casa. No soy una niña». Se dirigió hacia la casa con paso inseguro. Julia y Martín la seguían detrás, listos para levantarla si tropezaba. En la casa, lo primero que hizo Aurora fue dirigirse al bar. Julia intentó detenerla. «Aurora, tal vez sea mejor que bebas un poco de agua y te vayas a la cama. Es tarde y ha sido un día duro». Aurora se volvió bruscamente hacia su cuñada, con los ojos encendidos de ira. «¿Y quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Vienes a mi casa y crees que puedes darme órdenes?». Martín se interpuso entre su madre y su mujer. «Mamá, Julia solo está preocupada por ti. Todos estamos preocupados». «¿Preocupados?». Aurora rió amargamente. «Solo quieres controlarme. Quieres que me siente tranquilamente en un rincón mientras tú diriges mi casa, mi bodega». Agarró la botella de vino y bebió un gran trago directamente del cuello. Julia miró a Martín desesperada, sin saber qué hacer a continuación. «Mamá, por favor», volvió a intentar Martín. «Hablemos. Te queremos y queremos ayudarte». «¿Amor?». Aurora sonrió con amargura. «Si me quisierais, no intentaríais cambiarme. Me aceptaríais tal y como soy». Con esas palabras, tiró la botella al suelo. El vaso se hizo añicos, salpicando vino por todo el salón. «Eso es lo que pienso de tu amor», gritó Aurora. «Fuera de mi casa, los dos». Julia sintió que un nudo le subía a la garganta. Todos sus esfuerzos, todas sus esperanzas de mejorar, todo se había hecho añicos como aquella botella en el suelo. Martín parecía completamente perdido. «Mamá, no vamos a ir a ninguna parte. Somos una familia. Tenemos que estar juntos». «¿Familia?». Aurora rió amargamente. «¿Qué familia? Elegiste a esa mujer antes que a mí.
Dejaste que se interpusiera entre nosotros. Julia no pudo soportarlo más. Aurora, por favor, hablemos de todo por la mañana, cuando te sientas mejor. Y tú no dices nada de nada. Aurora se volvió hacia Julia, con los ojos encendidos de ira. Todo esto es culpa tuya. Me robaste a mi hijo, destruiste nuestra familia. Martin intentó abrazar a su madre, pero ella le apartó con una fuerza inesperada. Perdiendo el equilibrio, Aurora cayó, golpeándose contra la mesita. ¡Mamá! Martín corrió hacia ella. Julia se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Vio a Martin ayudando a su madre a levantarse, con Aurora llorando, arropada en su hombro. En aquel momento, Julia comprendió que sus vidas no volverían a ser las mismas. Esa noche, cuando Aurora por fin se durmió, Julia y Martin se sentaron en la cocina tratando de entender lo que había pasado. «¿Qué hacemos, Martin?», preguntó Julia en voz baja. «No podemos seguir así». Martin parecía demacrado y envejecido varios años. «No lo sé, mi amor, simplemente no lo sé». Julia cogió la mano de su marido. «Tal vez deberíamos pensar en irnos, al menos por un tiempo». Martin miró a su mujer con dolor en los ojos. «¿Y mamá? No podemos dejarla así». «Lo sé», suspiró Julia. «Pero tampoco podemos dejar que esta situación nos arruine». Se sentaron en silencio, cogidos de la mano y mirando el amanecer que coloreaba lentamente el cielo sobre las colinas toscanas. Ambos se dieron cuenta de que se encontraban en una encrucijada y de que cualquier decisión que tomaran cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente al funeral de Giovanni y al escándalo que siguió fue difícil. Julia se despertó con dolor de cabeza, como si nunca se hubiera acostado. Martin ya estaba levantado y, a juzgar por los ruidos procedentes de la cocina, estaba preparando el desayuno. Cuando Julia bajó, encontró a su marido preparando café. Su rostro demacrado y las ojeras le indicaron que él también había pasado la noche en vela. «Buenos días», dijo Julia en voz baja mientras se acercaba a Martin y lo abrazaba por detrás. Él se volvió y abrazó a su mujer con fuerza. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás?» Julia suspiró. «Sinceramente, no lo sé. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está mamá?» Martin negó con la cabeza. «Sigue durmiendo. La he visto varias veces durante la noche. Julia, yo no sé qué debemos hacer ahora». Se sentaron a la mesa, cogidos de la mano y mirándose a los ojos. El momento de silencio fue interrumpido por el sonido de pasos. Aurora bajaba las escaleras. Cuando entró en la cocina, Julia y Martin se quedaron helados. Aurora estaba pálida y demacrada, con los ojos enrojecidos por las lágrimas y la resaca. «Buenos días», dijo roncamente, evitando mirarlos a los ojos. «Buenos días, mamá», respondió Martín. «¿Cómo te encuentras?» Aurora hizo un gesto con la mano. «Como un hombre que ayer perdió a su mejor amigo y pasó vergüenza delante de todo el pueblo». «Martín, Julia, Ia, estoy tan avergonzado por lo de ayer». Julia se levantó para servirle café a Aurora. «Aurora, ayer fue un día difícil para todos. Desayunemos y hablemos». Se sentaron a la mesa intentando mantener una conversación informal, pero la tensión era casi palpable. Finalmente, Martin se atrevió a romper el frágil idilio. «Mamá, tenemos que hablar seriamente de lo que está pasando. Esto no puede seguir así». Aurora se tensó. «¿Qué quieres decir, Martín?» «Tu adicción al alcohol nos está arruinando a todos», dijo Martin en voz baja pero con firmeza. «Te queremos y queremos ayudarte, pero tienes que admitir que tienes un problema». La cara de Aurora se contorsionó. «¿Un problema? No tengo ningún problema. Sí, bebí demasiado anoche, pero era el funeral de mi mejor amiga, por el amor de Dios». Julia intervino suavemente. «Aurora, no es solo ayer. Los últimos meses han sido muy duros para todos nosotros. Solo queremos ayudar». «¿Ayudar?». Aurora sonrió con amargura. «Queréis controlarme. Eso es lo que queréis. ¿Crees que no te veo susurrando a mis espaldas?». Martín intentó coger la mano de su madre, pero ella se la apartó de un tirón. «Mamá, por favor, escúchanos. Te lo decimos porque te queremos y tememos por ti». «¿Amor?». Aurora se levantó, con la voz temblorosa por la ira. «Si me quisieras, me aceptarías tal y como soy. No intentaríais cambiarme». Julia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Aurora, no intentamos cambiarte. Solo queremos que estés sana y seas feliz». «¿Feliz?». Aurora se rió, pero no había alegría en su risa.
¿Cómo puedo ser feliz cuando mi propio hijo eligió a la mujer de otro hombre antes que a mí? Cuando intenta quitarme todo lo que tengo. Martin se levantó de un salto. Mamá, basta. Nadie te está quitando nada. Somos una familia. Se supone que debemos apoyarnos unos a otros. ¿Familia? Aurora negó con la cabeza. No, Martín. La familia no hace lo que tú haces. La familia no traiciona. Con esas palabras, salió corriendo de la cocina. Pocos minutos después, oyeron el portazo de la puerta principal. Julia y Martin permanecieron sentados a la mesa, atónitos y confusos. Julia fue la primera en romper el silencio. Martin, ¿qué vamos a hacer? No podemos seguir así. Martin parecía completamente perdido. No lo sé, Julia. Simplemente no lo sé. Los días siguientes transcurrieron en una tensión angustiosa. Aurora apenas salía de su habitación y se negaba a hablar con Martin y Julia. La oían pasearse por las noches y el tintineo de las botellas les decía que había vuelto a beber. Una noche, mientras Julia y Martin estaban sentados en el salón intentando distraerse viendo una película, Aurora bajó de repente las escaleras. Su andar era inestable y sus ojos brillaban por el alcohol que había bebido. «Ah, ahí estás», dijo, tambaleándose. «¿Disfrutando de la vida sin una anciana enferma?» Martin se levantó tendiendo los brazos a su madre. «Mamá, por favor, hablemos. Estamos preocupados por ti». ¿Preocupados? Aurora rió amargamente. «Solo estáis esperando a que me muera para apoderaros de mi casa, de mi bodega». Julia sintió que algo se rompía dentro de ella. No podía soportarlo más. «Aurora, por favor», dijo, poniéndose de pie junto a Martin. «Te queremos. Queremos que formes parte de nuestras vidas, de nuestra familia. Pero esto no puede seguir así. No solo os estáis destruyendo a vosotros mismos, nos estáis destruyendo a nosotros». El rostro de Aurora se contorsionó de ira. «¿Cómo te atreves a decirme eso en mi propia casa? Tú, el extraño que vino y destruyó a mi familia». Martín se interpuso entre su madre y su mujer. «Mamá, para. Julia no tiene la culpa de nada. Es tu adicción al alcohol la que está destruyendo nuestra familia». «Oh, así que ahora eliges su bando». Aurora se balanceó, con los ojos llenos de lágrimas. «Bueno, pues vale, fuera de aquí. Las dos, no quiero volver a veros». Julia sintió que las lágrimas caían por sus mejillas. «Martin, yo... no puedo seguir. Tengo que irme». Martin parecía dividido entre su mujer y su madre. «Julia, por favor, no te vayas. Podemos arreglar esto». Pero Julia ya se dirigía a las escaleras. «Necesito tiempo, Martin. Necesito pensar». Aurora gritó maldiciones y acusaciones tras ellos, pero Julia ya no escuchaba. Hizo rápidamente una pequeña maleta y bajó las escaleras. Martín la esperaba en la puerta, con el rostro contorsionado por el dolor y la incertidumbre. «Julia, por favor», le dijo, intentando cogerle la mano. «Hablemos, no te vayas así». Julia miró al marido al que amaba más que a la vida. «Martín, te quiero, pero no puedo vivir así. Necesito tiempo para pensar las cosas. Por favor, compréndelo». Con estas palabras salió de la casa, dejando a Martín de pie en la puerta, dividido entre su amor por su esposa y su deber para con su madre. Aurora seguía gritando en algún lugar del fondo de la casa, pero su voz se fue apagando a medida que Julia se alejaba por la carretera de la casa que una vez creyó suya. Sentada en un taxi que se dirigía a la casa de su amiga en Florencia, Julia contemplaba la campiña toscana que pasaba a su lado y pensaba en cómo sus sueños de una vida familiar feliz se habían convertido en esta pesadilla. No sabía lo que les esperaba, pero se daba cuenta de que sus vidas no volverían a ser las mismas. Florencia recibió a Julia en una cálida tarde de verano. La ciudad que un día fue su hogar ahora le resultaba extraña y desconocida. El taxi se detuvo en una pequeña casa a las afueras de la ciudad donde vivía Laura, la mejor amiga de Julia desde sus tiempos de estudiante. Laura abrió la puerta y al ver el rostro lloroso de su amiga, la abrazó en silencio. Solo cuando se encontró en un entorno familiar, entre viejas fotografías y libros, Julia se permitió por fin relajarse y dejar fluir las lágrimas. «Julia, cariño, ¿qué te pasa?», preguntó Laura, sentando a su amiga en el sofá y dándole una taza de té caliente. Entre lágrimas, Julia empezó a relatar los acontecimientos de los últimos meses. El progresivo alcoholismo de Aurora, los escándalos, el desmoronamiento de su vida familiar y la de Martín. «No podía más, Laura.
terminó su relato. Me siento fatal por haber dejado a Martin solo para que lidiara con todo esto, pero simplemente no sabía qué más hacer. Laura abrazó a su amiga. Hiciste lo correcto, Julia. A veces necesitamos tiempo y distancia para pensar las cosas y tomar la decisión correcta. Los días siguientes pasaron como un borrón. Julia apenas salía de casa de Laura y pasaba la mayor parte del tiempo en la habitación de invitados. Intentaba trabajar en sus traducciones, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Martin y Aurora. Martin la llamaba todos los días. Sus conversaciones eran breves y tensas. «¿Cómo estás, mi amor?», preguntaba cada vez. «Bien», respondía Julia, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor. «¿Cómo está mamá?». Martin suspiró. «Igual. Se niega a hablar conmigo sobre el tratamiento. Julia, por favor, vuelve. Podemos arreglar esto juntos». Pero Julia no estaba preparada para volver. No sabía si podría volver a aquella casa donde cada rincón le recordaba los escándalos y el dolor de los últimos meses. En su cuarto día en Florencia, Laura le propuso dar un paseo por la ciudad. «Necesitas desconectar», le dijo. «Paseemos por nuestros lugares favoritos, como en los viejos tiempos». Julia aceptó, sintiendo que realmente necesitaba despejar su mente de sus pesados pensamientos. Pasearon por las estrechas calles de Florencia, admirando la arquitectura renacentista, parando en pequeños cafés y tiendas de recuerdos. Por un momento, Julia se sintió como la estudiante despreocupada que había sido antes de conocer a Martin, pero la ilusión se disipó cuando pasaron por delante de una licorería. El escaparate estaba lleno de botellas de vino toscano, y Julia recordó involuntariamente la bodega de Aurora, aquellos días felices en los que todos habían trabajado allí juntos, soñando con el futuro. «¿Julia?». Laura notó el cambio en el rostro de su amiga. «¿Estás bien?». Julia negó con la cabeza. «No lo sé, Laura. Amo a Martin con todo mi corazón, pero no estoy segura de poder volver a esa vida. Me siento tan culpable por dejarlo solo para que lidie con todo esto, pero al mismo tiempo también tienes que pensar en ti», terminó Laura por ella suavemente. «Julia, no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado, y no puedes sacrificarte por alguien que no está dispuesto a luchar por sí mismo». Esas palabras hicieron pensar a Julia. Recordó todas las veces que Aurora se había negado a admitir su problema, todas las veces que Martin había prometido hablar con su madre, pero nunca se había atrevido a tomar medidas serias. Esa misma tarde, cuando llegaron a casa, Julia se aventuró a llamar a Martin. «Martin», le dijo, intentando que su voz sonara firme. «Tenemos que hablar seriamente». «Julia, mi amor». Martin pudo oír el alivio en su voz. «¿Vienes a casa?». Julia respiró hondo. «No, Martin, al menos no todavía. Creo que necesitamos tiempo. Tiempo para pensar en lo que queremos de la vida y del otro». Una pausa pesada colgaba al otro lado de la línea. «¿Qué quieres decir, Julia?». «Martin, te quiero, pero no puedo volver a la situación en la que estabas. Tu madre necesita ayuda profesional, y hasta que no acepte, nada cambiará. Pero podemos ayudarla juntos». Se podía oír la desesperación en la voz de Martin. «Julia, por favor, no lo hagas». Julia sintió que un nudo le subía a la garganta. «Martin, lo hemos intentado, muchas veces. Pero nada cambia. No puedo seguir viviendo con miedo y tensión constantes. Me está destruyendo». «¿Y ahora qué?», preguntó Martin en voz baja. ¿Quieres el divorcio?» «No», exclamó Julia. «No, Martin. Solo quiero que ambos pensemos en lo que queremos de la vida. Te quiero, pero no puedo ser yo quien luche por nuestra felicidad». Después de esta conversación, Julia se sintió desolada, pero al mismo tiempo sintió como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que podía elegir. Los días en Florencia se fueron convirtiendo poco a poco en semanas. Julia fue volviendo poco a poco al trabajo, haciendo traducciones e incluso aceptando algunos trabajos de traducción simultánea en conferencias locales. Empezó a hacer yoga, tratando de encontrar la paz interior que le había faltado en los últimos meses. Martin seguía llamándola, pero sus conversaciones eran cada vez más cortas y menos frecuentes. Julia sentía el abismo que crecía entre ellos, y le dolía casi físicamente, pero se dio cuenta de que ambos necesitaban ese tiempo y esa distancia. Una noche, cuando Julia volvió a casa después de un largo día en la conferencia, Laura la recibió con cara de preocupación.
Julia, Martin te ha llamado. Dijo que era urgente. A Julia se le aceleró el corazón. Cogió el teléfono y marcó el número de su marido. ¿Martin? ¿Qué pasa? La voz de Martin sonaba agotada y desesperada. Julia, es mamá. Ha sido ingresada en el hospital. Tiene graves problemas hepáticos por el alcohol. Los médicos dicen que si no deja de beber, podría no llegar a fin de año. Julia sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Se hundió en el sofá, intentando comprender lo que había oído. Julia, continuó Martin, con lágrimas audibles en su voz. Sé que es mucho pedir, pero te necesito. Por favor, ven a casa. Julia cerró los ojos y sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Sabía que se encontraba en una encrucijada. La decisión que tomara ahora determinaría no solo su futuro, sino el de toda su familia. Martin, dijo finalmente. Iré, pero tengo una condición. Lo que sea, mi amor, respondió Martin de buena gana. Si vuelvo, debemos insistir en que tu madre reciba tratamiento profesional en una clínica, sin concesiones. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego Martin dijo en voz baja, Sí, tienes razón, lo haremos juntos. Al colgar el teléfono, Julia miró a Laura, que había estado cerca todo el tiempo, dispuesta a apoyar a su amiga. Voy a volver, dijo Julia. Pero no sé cómo va a acabar esto. Laura la rodeó con el brazo. Eres fuerte, Julia. Pase lo que pase, lo superarás. Y recuerda que siempre puedes volver aquí. A la mañana siguiente, Julia hizo las maletas y subió a un tren con destino a la Toscana. Mirando por la ventanilla el paisaje que pasaba a toda velocidad, pensó en lo que le esperaba. No sabía si su familia podría superar este calvario, pero estaba dispuesta a luchar. Por Martin, por Aurora y por ella misma. El tren avanzaba a toda velocidad, llevando a Julia hacia un futuro desconocido lleno de esperanzas y temores, amor y dolor. Pero por primera vez, en mucho tiempo, se sintió con fuerzas para afrontar ese futuro. Mientras el tren entraba lentamente en la estación, el corazón de Julia latía cada vez con más frecuencia. Miraba por la ventanilla el paisaje familiar de la Toscana, que antes le había parecido la realización de un sueño, pero que ahora le evocaba sentimientos encontrados de ansiedad y esperanza. Martin la esperaba en el andén. Cuando ella bajó del vagón, él se abalanzó sobre ella, envolviéndola en un fuerte abrazo. Julia sintió que todas sus dudas se disipaban por un momento. Aquí, en los brazos de su amante, estaba en casa. Te he echado tanto de menos, susurró Martin sin soltarla. Yo también te he echado de menos, respondió Julia, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo está mamá? ¿Algún cambio? La cara de Martin se ensombreció. Los médicos dicen que su estado se ha estabilizado, pero... Julia, fue tan aterrador. Pensé que iba a perderla. De camino a casa, Martin contó lo que había sucedido durante la ausencia de Julia. Tras su marcha, Aurora había caído en una profunda depresión, apenas salía de su habitación y se negaba a comer. Bebía aún más que antes, ignorando todos los intentos de Martin por hablar con ella. Una mañana la encontré inconsciente en la cocina, relató Martin con voz temblorosa. Había botellas vacías cerca. Pensé que había llegado demasiado tarde. Julia le apretó la mano, sintiendo que se le partía el corazón de dolor por los dos, su marido y su suegra. Cuando llegaron a la casa, Julia se detuvo un momento. Esta casa, que antes le había parecido tan acogedora y familiar, ahora le parecía sombría y ajena. ¿Estás lista?, preguntó Martin al notar su vacilación. Julia respiró hondo y asintió. Sí, hagámoslo. Aurora estaba en casa. Los médicos le habían dado el alta bajo estricta vigilancia y con la condición de que se abstuviera por completo del alcohol. Cuando Julia entró en el salón, apenas reconoció a su suegra. Aurora parecía demacrada y envejecida varios años. Sus ojos, antes vivaces, parecían ahora apagados y sin vida. Julia, dijo Aurora en voz baja al ver a su cuñada. ¿Has vuelto? Julia se acercó a su suegra y la abrazó suavemente. Sí, Aurora, estoy aquí. Se hizo un silencio incómodo. De repente, Aurora rompió a llorar, acurrucándose en el hombro de Julia. Lo siento, cariño. Siento todo lo que he dicho y hecho. No sé qué me pasó. Julia acarició la espalda de su suegra,
sintiendo que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. «Shh, Aurora, todo va a salir bien. Lo superaremos juntas». Aquella tarde hablaron durante largo rato. Aurora parecía dispuesta a abrirse y admitir sus problemas por primera vez en mucho tiempo. «Sé que tengo un problema con la bebida», dijo, mirándose las manos temblorosas. «No quería admitirlo, pero, después de lo que pasó, me di cuenta de que podía perder todo lo que aprecio». Martin apretó la mano de su madre. «Mamá, estamos aquí para ayudarte, pero tienes que querer cambiar las cosas de verdad». Aurora asintió. «Quiero hacerlo. No quiero seguir siendo así. La clase de monstruo en que me he convertido». Julia y Martin se miraron. Era el momento que habían estado esperando. Aurora por fin estaba dispuesta a aceptar ayuda. Al día siguiente empezaron a buscar un centro de rehabilitación adecuado. El proceso no fue fácil. Aurora aceptaba y luego volvía a negarse, temerosa de dejar atrás su hogar y sus viñedos. «¿Y si no lo consigo?», preguntó con los ojos llenos de miedo. «¿Y si te vuelvo a fallar?». «No fracasarás», dijo Julia con confianza. «Eres fuerte, Aurora, y nosotros estaremos ahí para apoyarte». Tras muchas discusiones y consultas con los médicos, eligieron una pequeña clínica privada cerca de Florencia. El programa de tratamiento duraría 3 meses, y Aurora pasaría ese tiempo lejos de casa. El día de la partida fue emotivo para todos. Aurora lloró al despedirse de su casa y sus viñedos. «Cuidadlos», les dijo a Martín y Julia. «Son nuestro patrimonio, nuestra historia». «No te preocupes, mamá», respondió Martín abrazándola. «Lo guardaremos todo para ti, y cuando vuelvas haremos juntos nuestra bodega aún mejor». Mientras el coche con Aurora desaparecía al doblar la esquina, Julia y Martín permanecieron de pie junto a la verja, cogidos de la mano. «¿Crees que podremos hacerlo?», preguntó Julia en voz baja. Martín la atrajo hacia él. «No lo sé, mi amor, pero tenemos que tener fe, por el bien de mamá, por el nuestro». Las semanas siguientes estuvieron llenas de trabajo y espera. Julia y Martín se sumergieron en los asuntos de la bodega, tratando de mantener el negocio a flote en ausencia de Aurora. Llamaban a la clínica con regularidad, recibiendo informes sobre los progresos de Aurora. «Lo está intentando», les dijo el médico que la atendía. «Tiene sus días difíciles, pero no se rinde. Eso es buena señal». Poco a poco, la vida en la casa empezó a calmarse. Julia y Martín volvieron a pasar las tardes juntos, hablando del futuro, haciendo planes. Incluso se permitieron soñar con tener un hijo, una idea que habían abandonado hacía tiempo debido a la difícil situación familiar. «Tal vez cuando mamá vuelva y se ponga más fuerte, podríamos intentarlo», sugirió Martín con cautela una noche. Julia sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calor. «Me gustaría, me encantaría». A los 2 meses de tratamiento, les permitieron visitar a Aurora en la clínica. Ambas estaban nerviosas, sin saber qué esperar. Pero cuando vieron a Aurora, sus temores se disiparon. Tenía mejor aspecto. La chispa había vuelto a sus ojos y un rubor jugueteaba en sus mejillas. Las abrazó a las dos, y Julia sintió lo apretado que se había vuelto su abrazo. «Me alegro mucho de verte», dijo Aurora, y había una sinceridad en su voz que Julia no había oído en mucho tiempo. Pasaron el día juntas, paseando por el recinto de la clínica y hablando. Aurora habló de su tratamiento, de las terapias de grupo y de los nuevos amigos que había hecho aquí. «Sabes», dijo mientras estaban sentadas en el jardín de la clínica, «me he dado cuenta de muchas cosas durante este tiempo. De mí misma, de mi adicción, y sobre cómo casi destruyo nuestra familia». Julia cogió la mano de su suegra. «Lo importante es que has encontrado la fuerza para luchar, Aurora. Estamos orgullosos de ti». Aurora sonrió, y había algo de la mujer alegre que una vez fue en su sonrisa. «Gracias, por no abandonarme, incluso cuando te di todas las razones para hacerlo». Cuando llegó el momento de despedirse, Aurora las abrazó a las dos con fuerza. «Os quiero, queridas, y os prometo que cuando vuelva a casa, las cosas serán diferentes». De camino a casa, Julia y Martín permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente Martín rompió el silencio. «Sabes, siento verdadera esperanza por primera vez en mucho tiempo». Julia le apretó la mano. «Yo también, mi amor, yo también».
Volvieron a casa con una fe renovada en el futuro. Aún tenían muchos retos por delante. El regreso de Aurora a casa, su adaptación a su nueva vida sin alcohol, reconstruir la confianza y las relaciones en la familia. Pero ahora sabían que juntos podrían superar todas las dificultades. Por la noche, de pie en la terraza, y contemplando la puesta de sol sobre los viñedos, Julia pensó en lo mucho que había cambiado en los últimos meses. Su vida, que parecía destrozada, se reconstruía ahora lenta, pero inexorablemente. Aunque el futuro seguía siendo incierto, volvía a haber un rayo de esperanza. Martin la abrazó por detrás y Julia se apretó contra él, sintiendo su calor y su apoyo. Se quedaron así, observando en silencio cómo el sol se hundía en el horizonte, coloreando el cielo en tonos dorados y morados. Era el final de un día y el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de esperanza, amor y renacimiento. Habían pasado 3 meses desde que Aurora había vuelto de rehabilitación. Las primeras semanas estuvieron llenas de cauteloso optimismo y esperanza. Aurora parecía haber cambiado de verdad, estaba más tranquila, más atenta, se esforzaba por participar en las actividades de la bodega y pasaba tiempo con Martin y Julia. Sin embargo, poco a poco empezó a mostrar signos de que las cosas no iban tan bien como le hubiera gustado. Aurora se volvió irritable y a menudo se encerraba en su habitación durante largas horas. En varias ocasiones, Julia se dio cuenta de que su suegra miraba con nostalgia las botellas de vino de la bodega. «Martín», le dijo Julia una noche que estaban solas, «creo que a tu madre le pasa algo. Me temo que puede estallar». Martín suspiró, frotándose el puente de la nariz. «Lo sé. Yo también lo noto. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos encerrarla ni vigilar todos sus movimientos». «Quizá deberíamos hablar con ella, sugerirle que vuelva a ver a un especialista», sugirió Julia. Martin asintió. «Sí, probablemente tengas razón. Intentémoslo mañana». Pero no tuvieron tiempo. Al día siguiente se produjo un acontecimiento que conmocionó a toda la familia. Era el día de la fiesta anual del vino de su ciudad. Suele ser un acontecimiento alegre. Bodegueros de toda la zona se reúnen para presentar sus mejores vinos, compartir sus conocimientos y pasarlo bien. La familia de Aurora siempre participaba activamente en la fiesta, y este año no fue una excepción. La mañana empezó bien. Aurora estaba de buen humor, ayudando a preparar un stand para su bodega, bromeando con Martin y Julia. Parecía que todo iba a ir bien. El festival abrió sus puertas y la gente empezó a acercarse a su stand. Muchos se alegraron de ver a Aurora. Su ausencia en el festival anterior no había pasado desapercibida. «Aurora, querida», exclamó María, la mujer de un viticultor vecino. «¡Cuánto nos alegramos de verte! Estás preciosa». Aurora sonrió, pero Julia notó que sus hombros se tensaban. «Gracias, María. He pasado por muchas cosas en el último año». «Oh, nos hemos enterado». María bajó la voz. «Pero lo importante es que lo has superado. Brindemos a tu salud». Julia sintió un escalofrío en su interior. Intentó intervenir. «María, quizás sea mejor». Pero ya era demasiado tarde. María ya le tendía un vaso de vino a Aurora. Aurora se quedó inmóvil, mirando el vaso como hipnotizada. Julia vio que le temblaban las manos. «Aurora», dijo Julia en voz baja, «no tienes que hacerlo». Pero Aurora, como si no la hubiera oído, cogió el vaso. «Salud», dijo, y bebió un sorbo. Julia miró horrorizada a Martín, que estaba hablando con alguien al otro lado de la cabina, y no veía lo que estaba pasando. Cuando por fin se giró y vio a su madre con un vaso en la mano, su cara mostraba sorpresa y decepción. «Mamá», dijo mientras se acercaba a ellos. «¿Qué estás haciendo?» Aurora miró a su hijo, y algo parecido al desafío brilló en sus ojos. «Solo estoy manteniendo la conversación, querido. ¿No estamos aquí para eso?» A partir de ese momento, las cosas fueron cuesta abajo. Aurora siguió bebiendo, ignorando todos los intentos de Julia y Martin por detenerla. Se volvió cada vez más bulliciosa y licenciosa, contando a los visitantes historias inapropiadas y haciendo comentarios sarcásticos. «¿Sabéis?», dijo en voz alta a un grupo de visitantes, «¿que mi hijo y su mujer intentaron meterme en un manicomio?» «Sí, sí, imagínense». Julia sintió las miradas críticas de quienes la rodeaban. La gente empezó a cuchichear. Algunos se apartaron de su puesto con sonrisas incómodas. Martin intentó apartar a su madre,
Mamá, por favor, vamos a casa. Necesitas descansar. Pero Aurora le empujó. Déjame en paz. Me encuentro bien, por primera vez en mucho tiempo me siento viva. La situación llegó al clímax cuando Aurora, intentando coger otra botella de vino, tiró todo el reservado. Las botellas se hicieron añicos y el vino se derramó por todo el suelo. Se hizo un silencio ensordecedor. Aurora estaba de pie en medio de aquel caos, con el vestido salpicado de vino y lágrimas en los ojos. ¿Lo veis?, gritó. «Esto es lo que me has hecho. Me habéis arruinado la vida». Julia y Martin observaron la escena horrorizados. La gente a su alrededor empezó a dispersarse, lanzándoles miradas compasivas y críticas. «Martin», dijo Julia en voz baja, «tenemos que sacarla de aquí». Martin asintió, con el rostro pálido y tenso. Juntos se acercaron a Aurora, que ahora estaba sentada en el suelo, sollozando. «Mamá», dijo Martin en voz baja, «vamos a casa. Por favor». Aurora les miró llorando. «¿Por qué? ¿Para que volváis a encerrarme? ¿Controlar todos mis movimientos?» «No, Aurora», intervino Julia. «Para que podamos ayudarte. Te queremos, ¿recuerdas?» Por un momento, la comprensión brilló en los ojos de Aurora, pero fue rápidamente reemplazada por la ira. «¿Amor? Si me amarais, me dejaríais ser yo misma». Con estas palabras intentó levantarse, pero se tambaleó y habría caído si Martín no la hubiera levantado. «Ya basta», dijo él con firmeza. «Nos vamos a casa, ahora mismo». Ante los murmullos y las miradas de los que les rodeaban, sacaron a Aurora del festival y la llevaron al coche. Durante todo el trayecto, Aurora estuvo llorando o gritando acusaciones. Cuando por fin llegaron a casa, Aurora ya estaba semi-inconsciente. Martín la llevó a su habitación y la acostó. Al bajar, encontró a Julia en la cocina. Estaba sentada a la mesa con los brazos alrededor de la cabeza. «¿Qué vamos a hacer, Martín?», le preguntó, levantando hacia él sus ojos llenos de lágrimas. «No podemos seguir así». Martín se hundió pesadamente en la silla junto a ella. «No lo sé, Julia. Simplemente, no lo sé». Se sentaron en silencio, dándose cuenta de que hoy había sido un día decisivo. Todas sus esperanzas de que Aurora se recuperara, de que la familia se restableciera, todo se había desmoronado en cuestión de horas. «Martín», dijo Julia finalmente, «tenemos que hacer algo. Por el bien de tu madre. Por el nuestro. Esto no puede seguir así». Martín asintió, con el rostro demacrado y envejecido. «Tienes razón. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Enviarla de vuelta a la clínica?» «No sé si estará de acuerdo después de hoy», suspiró Julia. «Pero tenemos que intentarlo. De lo contrario, si no, no solo la perderemos a ella, sino a nosotros mismos». Estuvieron sentados en la cocina hasta altas horas de la madrugada, discutiendo sus opciones. Ambos se dieron cuenta de que la decisión que tomarían cambiaría sus vidas para siempre, pero también sabían que no podían seguir viviendo con miedo y tensión constantes. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron los viñedos al otro lado de la ventana, Martín cogió la mano de Julia. «Pase lo que pase, lo superaremos juntos. Te lo prometo». Julia asintió, sintiendo miedo y determinación al mismo tiempo. No sabían lo que les depararía el nuevo día, pero estaban dispuestos a afrontarlo juntos, dispuestos a luchar por su familia y su futuro. La mañana siguiente a la desastrosa fiesta del vino estaba nublada, como si la propia naturaleza reflejara el estado de ánimo en el hogar de Aurora. Julia se despertó temprano, si es que se podía llamar despertar al corto sueño en el que había caído por la mañana. Martín ya estaba levantado, y a juzgar por los sonidos procedentes de la cocina, preparando café. Cuando Julia bajó las escaleras, encontró a su marido sentado a la mesa de la cocina con una taza de café en las manos. Su mirada estaba fija en la ventana, en los viñedos envueltos en la bruma matinal. «Buenos días», dijo Julia en voz baja, sentándose a su lado. Martín se volvió hacia ella y vio en sus ojos una mezcla de cansancio y determinación. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo estás?» Julia suspiró. «Sinceramente, no lo sé. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está mamá?» «Sigue durmiendo», respondió Martín. «La revisé hace media hora. Julia, tenemos que tomar una decisión. Esta noche». Julia asintió, sintiendo que todo en su interior se contraía por la conversación que se avecinaba. «Lo sé. ¿Qué te parece?» Martín se quedó callado un momento, reflexionando. «Creo que no tenemos elección.
Mamá necesita ayuda profesional que no podemos darle aquí. Creo que tenemos que enviarla de nuevo a la clínica. Julia cogió la mano de su marido. ¿Estás seguro? Después de lo de ayer, no sé si estará de acuerdo. Lo sé. Martin le apretó la mano a su vez. Pero no tenemos elección. No podemos seguir viviendo así, temiendo constantemente la próxima crisis. Nos está destruyendo a todos. En ese momento oyeron pasos en las escaleras. Aurora bajaba agarrada a la barandilla. Cuando entró en la cocina, Julia y Martin se quedaron helados. Aurora tenía un aspecto horrible, pálida, con ojeras y el pelo revuelto. «Buenos días», dijo con voz ronca, evitando mirarlos a los ojos. «Buenos días, mamá», respondió Martín. «¿Cómo te encuentras?» Aurora hizo un gesto con la mano. «Como un hombre que ayer pasó vergüenza delante de todo el pueblo. Martín, Julia, estoy tan avergonzada». Julia se levantó para servirle café a Aurora. «Aurora, desayunemos y hablemos». Se sentaron a la mesa en un tenso silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente, Martín se aventuró a romper el silencio. «Mamá, tenemos que hablar seriamente de lo que está pasando. Esto no puede seguir así». Aurora se tensó. «¿Qué quieres decir, Martín?» «Mamá, necesitas ayuda. Ayuda profesional que no podemos darte aquí», dijo Martín en voz baja pero con firmeza. La cara de Aurora se contorsionó. «¿Quieres mandarme otra vez a esa clínica? ¿Encerrarme allí?» Julia intervino suavemente. «Aurora, no queremos encerrarte. Queremos ayudarte. Lo que pasó ayer demostró que aún necesitas apoyo de especialistas». «¿Apoyo?» Aurora sonrió con amargura. «Queréis libraros de mí, eso es todo. ¿Crees que no veo cómo me miras? Con lástima y asco». Martin intentó coger la mano de su madre, pero ella se la apartó de un tirón. «Mamá, por favor, escúchanos. Te lo decimos porque te queremos y tememos por ti». «¿Amor?» Aurora se levantó, con la voz temblorosa por la ira. «Si me quisierais, no estaríais intentando echarme de mi propia casa». Julia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Aurora, no estamos intentando enviarte lejos. Queremos que estés sana y seas feliz». «¿Feliz?» Aurora se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Cómo puedo ser feliz cuando intentáis controlar todos mis movimientos? Cuando me tratas como a una niña enferma». Martin también se levantó. «Mamá, basta. No intentamos controlarte. Intentamos salvarte de ti misma». «¿Salvarme?» Aurora negó con la cabeza. «No, Martín. Estás intentando salvarte a ti mismo. Te avergüenzas de mí, eso es todo». Con esas palabras, salió corriendo de la cocina. Unos minutos después, oyeron el portazo de su habitación. Julia y Martin permanecieron sentados a la mesa, atónitos y confusos. Julia fue la primera en romper el silencio. «Martin, ¿qué hacemos? No podemos obligarla si ella no quiere». Martin se cubrió la cara con las manos. «No lo sé, Julia. Simplemente no lo sé». Los días siguientes transcurrieron en una tensión angustiosa. Aurora se encerró en su habitación, negándose a hablar con Martin y Julia. Le dejaban comida debajo de la puerta, pero a menudo encontraban las bandejas sin tocar. Al tercer día, Martín no pudo aguantar más. Llamó a la puerta de su madre. «Mamá, por favor, abre. Tenemos que hablar». Para su sorpresa, la puerta se abrió. Aurora estaba ante ellos, con aspecto demacrado y envejecido. «Te escucho», dijo en voz baja. Martin respiró hondo. «Mamá, te queremos. Queremos que formes parte de nuestras vidas, pero no podemos seguir viviendo así. Nos está destruyendo a todos». Aurora se quedó en silencio, mirando al suelo. Julia continuó con cuidado. «Aurora, no queremos deshacernos de ti. Queremos que recibas la ayuda que necesitas, para que puedas volver con nosotros sana y feliz». Aurora levantó la vista y vieron lágrimas en sus ojos. «¿Y si no puedo? ¿Si te vuelvo a defraudar?» Martín abrazó a su madre. «No fallarás, mamá. Eres fuerte, y nosotros estaremos ahí para apoyarte». Aquella noche hablaron largo rato. Aurora por fin se sinceró con ellos, les habló de sus miedos, de la culpa y la vergüenza que la atormentaban. «Tengo miedo de perderme», confesó. «Que sin vino me convertiré en nada». «Eres mucho más que tu adicción, mamá», dijo Martin. «Eres una mujer fuerte, inteligente y con talento. Y queremos que vuelvas a ser la Aurora que siempre hemos admirado».
A la mañana siguiente, Aurora subió ella misma a la clínica. Creo que tenéis razón, dijo en voz baja durante el desayuno. Necesito ayuda. No puedo seguir destruyendo nuestra familia. Julia y Martin se miraron, sintiéndose aliviados y preocupados al mismo tiempo. Encontraremos la mejor clínica, mamá, dijo Martin, y te visitaremos tan a menudo como podamos. Aurora asintió, con los ojos llenos de miedo y esperanza. ¿Me prometes que no me dejarás allí? Nunca, respondió Julia con firmeza, cogiendo la mano de su suegra. Somos una familia, Aurora. Lo superaremos juntas. El proceso de preparación para la partida de Aurora fue emocionalmente difícil para todos. Eligieron una clínica cerca de Florencia, conocida por su trato personalizado a los pacientes. El día de su partida, Aurora permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando los viñedos. Volveré, dijo, volviéndose hacia Martin y Julia. Prometo que haré todo lo posible para volver sana. Se abrazaron, y por un momento Julia creyó ver de nuevo a la Aurora que había conocido años atrás. Una mujer fuerte y llena de vida. Cuando el coche con Aurora desapareció al doblar la esquina, Julia y Martin permanecieron de pie en la puerta, cogidos de la mano. ¿Crees que lo lograremos?, preguntó Julia en voz baja. No lo sé, mi amor. Pero tenemos que tener fe. Por el bien de mamá, por el nuestro. Se quedaron así, mirando el camino por el que Aurora se había alejado. Tenían muchas pruebas por delante, pero ahora, en este momento, sentían un rayo de esperanza. La esperanza de que un día su familia volvería a ser completa y feliz. Habían pasado 6 meses desde que Aurora había ido a rehabilitación por segunda vez. Durante ese tiempo, Julia y Martin trataron de rehacer sus vidas, centrándose en la gestión de la bodega y en mantener su relación. Visitaban a Aurora con regularidad, y cada visita les traía sentimientos encontrados de esperanza y ansiedad. Un día de otoño, Julia y Martin acudieron de nuevo a la clínica. Aurora tenía mejor aspecto. Le brillaban los ojos y se ruborizaba ligeramente. Pero algo en su comportamiento alarmó a Julia. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó Martin abrazando a Aurora. «Bien, cariño», respondió ella con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Los médicos dicen que estoy progresando». Caminaron por los terrenos de la clínica, hablando de la bodega, del tiempo, de planes futuros. Pero Julia intuía que Aurora no le decía algo. Cuando llegó el momento de despedirse, Aurora las abrazó a las dos con fuerza. «Os quiero», dijo con voz temblorosa. «Pase lo que pase, recuérdalo». De camino a casa, Julia compartió sus preocupaciones con Martín. «¿No crees que mamá ha estado actuando de forma extraña?», preguntó. Martín frunció el ceño. «Tal vez, pero quizá solo esté cansada. El tratamiento es duro». Julia asintió, pero la ansiedad no la dejaba marchar. Una semana después de su visita, recibieron una llamada de la clínica. Aurora había desaparecido. Se había marchado por la noche sin dejar ninguna nota. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla. Julia y Martin llamaron a hospitales, comisarías, amigos y conocidos. Pusieron carteles, registraron el barrio. Pero Aurora parecía desvanecerse en el aire. Al 5.º día de búsqueda, recibieron una llamada de la policía. Aurora había sido encontrada en un pequeño hotel de las afueras de Florencia. Estaba viva, pero en estado grave debido a una intoxicación etílica. En el hospital, Aurora parecía pequeña e indefensa contra las sábanas blancas. Cuando Julia y Martin entraron en la habitación, ni siquiera volvió la cabeza. «¡Mamá!», llamó Martin en voz baja. «¡Estamos aquí!». Aurora se volvió lentamente hacia ellos. Tenía lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho», susurró. «No pude. Te he fallado otra vez». Julia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Se acercó a la cama y cogió la mano de Aurora. «No nos has fallado, Aurora. Te queremos. Vamos a ayudarte a superar esto». Pero Aurora negó con la cabeza. «No, cariño, no puedo soportarlo más. Estoy cansada de luchar». Martin se hundió en una silla junto a la cama. «¿Qué quieres decir, mamá?». Aurora respiró hondo. «No puedo volver a casa. No puedo seguir arruinándoos la vida. Os merecéis algo mejor». «Mamá, no», exclamó Martín. «Somos una familia. Superaremos esto juntos». Pero Aurora era inflexible. En los días siguientes, mientras ella se recuperaba en el hospital, hablaron mucho. Aurora reveló que se sentía como una carga, que no podía perdonarse todo lo que había hecho.
Os quiero a los dos, dijo una noche. Por eso tengo que irme. Tenéis que vivir vuestras vidas sin el miedo y la tensión constantes. Julia y Martin intentaron hacerla cambiar de opinión, pero Aurora se mantuvo firme en su decisión. Decidió mudarse con su hermana a una pequeña ciudad del norte de Italia, lejos de los viñedos y los recuerdos. El día de la partida de Aurora estaba nublado y hacía frío. Estaban en la estación de tren, y Julia podía sentir cómo se desmoronaba su familia, sus sueños de una vida feliz en la Toscana. «Cuidaos los unos a los otros», dijo Aurora mientras se despedía de ellos con un abrazo. «Y por favor, perdonadme». Mientras el tren se alejaba, llevándose a Aurora, Julia apretó con fuerza la mano de Martín. Se quedaron en el andén, mirando el tren que partía hasta que se perdió de vista. Cuando regresaron a casa, permanecieron largo rato sentados en el silencio del salón. La casa parecía vacía y extraña sin la presencia de Aurora. «¿Y ahora qué?», preguntó Julia en voz baja. Martín negó con la cabeza. «No lo sé. Siento que le he fallado, que nos he fallado a todos». Julia rodeó a su marido con los brazos. «Lo hiciste lo mejor que pudiste, Martín. Los dos lo hicimos». En las semanas siguientes intentaron volver a la normalidad. Trabajaron en la bodega, se reunieron con amigos, intentaron hacer planes para el futuro. Pero la sombra de lo sucedido no les abandonaba. Una tarde, sentados en la terraza contemplando la puesta de sol sobre los viñedos, Julia se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. «Martín», dijo, volviéndose hacia su marido, «creo que tenemos que irnos de aquí». Martín la miró sorprendido. «¿Qué quieres decir? Esta casa, esta bodega. Todo aquí es un recordatorio de lo que hemos perdido. Quizá deberíamos empezar de nuevo, en un lugar nuevo, sin estos recuerdos dolorosos». Martín permaneció largo rato en silencio, mirando los viñedos que habían formado parte de su vida desde la infancia. Finalmente, asintió. «Tienes razón, no podemos seguir viviendo en el pasado. Quizá esta sea una oportunidad para construir algo nuevo». La decisión no les resultó fácil, pero fue un alivio. Empezaron a planear la mudanza, a pensar en nuevas posibilidades, en una vida sin la sombra del alcoholismo de Aurora. El día de su partida, recorrieron la casa y los viñedos por última vez. Cada rincón guardaba recuerdos, felices y amargos. «Nos las arreglaremos», dijo Julia, cogiendo la mano de Martín. Él asintió, apretándole la palma. «Juntos podemos con todo». Mientras el coche salía por la puerta, Julia miró la casa que antes parecía un sueño hecho realidad. Ahora era un capítulo de sus vidas que necesitaba cerrarse. Les esperaba lo desconocido, pero estaban preparados para afrontarlo juntos, fuertes con su amor y la experiencia adquirida. Sus sueños de una vida familiar perfecta en la Toscana se habían hecho añicos, pero creían que podrían construir una nueva felicidad donde quiera que se encontraran. La carretera serpenteaba entre las colinas, alejándoles del pasado hacia un nuevo futuro. Julia y Martín no sabían lo que les esperaba, pero estaban seguros de que, pasara lo que pasara, siempre se apoyarían el uno al otro.